Hay una presentación, no sé si... Vale, perfecto, genial, gracias. Bueno, la semana pasada empezamos la serie del verano, ¿no? Como ya ha dicho Rubén, el primer capítulo de Hechos, donde Ismael un poco nos habló sobre la encomendación de la Iglesia, sobre hacer misión, y también habló sobre la intervención del Espíritu Santo en esta encomendación, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos un poco más en precisamente cómo el Espíritu Santo, ¿no?, es recibido por los primeros creyentes, los primeros discípulos, y cómo el Espíritu Santo prepara a estos creyentes para cumplir con esta misión dada a la Iglesia. Y el capítulo que hemos leído marca un momento muy emocionante en la historia de la Iglesia, ¿no? Los discípulos reciben aquello que Jesús había prometido después de ascender al cielo. Y me imagino que debió ser un momento muy emocionante. Y pensando, ¿no?, en la sensación de recibir algo que has estado esperando mucho tiempo, es algo muy especial, ¿no? No estamos hablando de recibir un paquete de Amazon, que sí que hace ilusión, ¿no?, cuando te llega, o de que estrenen la nueva serie o la nueva temporada de la serie que has estado viendo enganchado ahí y has esperado un año, ¿no?, para que hagan la nueva temporada, o incluso que llegue el día que te den las llaves del piso que tanto te ha costado comprar. Ese tiene que ser un momentazo. Pero no, este momento es mucho más especial, es mucho más grande, más emocionante, porque es algo que trascendió la vida y la totalidad de los primeros creyentes, del inicio de la Iglesia, ¿no? Cambió su forma de vivir, su forma de hacer, su forma de entender el mundo. Así que espero que con este poquito, ¿no?, de emoción o mucha emoción podamos acercarnos un poco al texto. Entonces, para situarnos un poco, ¿no?, ¿cuándo y dónde estaban y cómo estaban los discípulos? Normalmente conocemos este día como el día de Pentecostés, ¿no? Y ahora recordamos el día de Pentecostés, muchos porque hacéis fiesta ese día, porque es la segunda Pascua, ¿no?, y muchos hacen fiesta ese día. A mí nunca me ha tocado esa suerte, pero bueno, conozco mucha gente que sí, ¿no? La segunda Pascua, pues día de fiesta. Pues no es eso lo que recordamos más, ¿no? Lo asociamos a la venida del Espíritu Santo, pero antes de esto, el día de Pentecostés se celebraba porque era llamada la fiesta de la siega o la fiesta de las semanas. Y esto era 7 semanas después de la Pascua, y lo que se celebraba es que acababa el tiempo de la cosecha y, bueno, de cereal o de grano, y llegaba en el día de las primicias. Entonces, era costumbre ofrecer 2 panes con levadura en el templo como símbolo de que la harina de la cosecha que se había recogido ya se podía usar, ¿vale? Entonces, John Stott, un comentarista y predicador británico, ve mucho el simbolismo entre que justo la venida del Espíritu Santo coincidiese con esta festividad. Y lo relaciona primero con que ese día hubo una cosecha de 3.000 almas, y menciona también a Crisóstomos, que decía que había llegado el momento de poner en funcionamiento la hoz de la palabra, porque ahora, igual que la hoz de aguzado filo, llegaba el Espíritu Santo. Es decir, que todo el trabajo que había estado haciendo Jesús desde sus inicios del ministerio, ¿no?, había llegado el tiempo, ¿no?, de que eso que había recogido fuese utilizado a través del Espíritu Santo. Entonces, bueno, nos hemos situado, ¿no?, un poco en la fiesta de las semanas, después de Pascua, pero me gustaría también destacar el cómo estaban los discípulos. La semana pasada vimos que Jesús hace su última aparición aquí en la tierra. Los discípulos se quedan mirando al cielo, ¿no?, cuando Jesús asciende al cielo, se quedan mirando y tienen que ser los ángeles que dicen, no os quedéis aquí mirando, ¿no? Jesús va a cumplir lo que ha prometido, así que podéis iros, ¿no? Entonces, lo que hacen es volver a Jerusalén y allí están juntos orando. Ellos no sabían cuánto iba a tardar esta promesa que Jesús les había dicho, ¿no? Sabían que era inminente, o esperaban que fuera inminente, pero no lo sabían. Sin embargo, se quedan juntos esperando, esta vez no se dispersan. Dice el capítulo 1:14 de Hechos, dice
que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. En este periodo también escogen a Matías como sustituto de Judas Iscariote para mantener los 12, ¿no? Los 12 discípulos. Pero el caso es que estaban juntos, estaban en el mismo lugar, estaban esperando lo que Jesús había prometido y estaban dedicados a la oración. Bueno, entonces me gustaría destacar primero 3 elementos visibles de este pasaje que hemos visto, que es del bautismo del Espíritu, ¿no? Y leo en los versículos del 2 al 4 que dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa y donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ya hemos dicho eso, que estaban juntos en un mismo lugar, esperando, y de repente sucede esto, ¿no? Un viento llena toda la casa, unas lenguas de fuego, y empiezan a hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguas. Entonces tenemos 3 elementos que de por sí no son sobrenaturales, ¿no? El fuego, el viento y los idiomas de por sí no son nada, ¿no? Pero Dios los utiliza de forma sobrenatural para demostrar que su poder y su presencia descendía para quedarse. Entonces tenemos el viento, ¿no?, que llega y invade toda la casa, y el Espíritu Santo en varias ocasiones se relaciona eso, con el viento. No es algo que nos sorprenda, ¿no? En Génesis 1:2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Es la imagen esta de una ráfaga, ¿no?, o de viento. O en Juan 3:8 también dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez el viento relacionado con el Espíritu Santo. Luego también tenemos las lenguas como de fuego. Y en este caso no sé si os pasa a vosotros, pero un poco la imagen que se viene a la cabeza es esta, de, ¿no?, los discípulos con la llamita en la cabeza. Al menos todas las imágenes que he encontrado del bautismo del Espíritu me sale la misma imagen, ¿no?, así con la llamita en la cabeza. Y no sé si fue así realmente, no sé si era esta la imagen que se podía ver, ¿no? Pero bueno, realmente, como ha dicho Rubén, el Señor tiene poder para hacer cualquier cosa, o sea, podría ser perfectamente. Y además no es raro que se manifieste de esta manera, ¿no?, porque el fuego era un elemento que también se relacionaba, muy representativo de la presencia de Dios. Lo vemos en el llamado de Moisés, en la zarza ardiendo, lo vemos con el pueblo de Israel también, en el desierto, con una columna de fuego. Además, es que Juan el Bautista también había anunciado que el que venía después de él bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Y aquí se está cumpliendo lo que decía Juan el Bautista, que serían bautizados también en fuego. Entonces son 2 elementos que evidencian, que prueban que el Espíritu Santo había descendido y ahora se posaba sobre cada uno de ellos. Como las llamas de fuego estaban en ellos, encima de ellos, y el viento que invade toda la casa también invadió a cada uno de ellos de forma, interiormente. Entonces, como tercer elemento, hemos dicho que tenemos las lenguas o los idiomas, ¿no? Y aquí no se está refiriendo a lenguas espirituales desconocidas, ¿no?, que se ven en otros pasajes, sino a lenguas conocidas, a idiomas. Y no sé si os imagináis que de repente empezáis a hablar en chino o en suajili o no sé, en lenguas totalmente desconocidas, ¿no? O sea, conocidas, pero que para ti sería imposible hablarlas, ¿no? No digo catalán porque si hablas castellano y empiezas a hablar catalán no sería tan espectacular, ¿no? Pero hablar en chino es algo que sería increíble, ¿no? Pues esto es lo que les pasó a los discípulos, que empezaron a hablar en lenguas que no habían hablado jamás. O sea, igual les sonaba o algo, pero es que no las sabían hablar, no las habían estudiado.
Además que dice que eran galileos y a los galileos se les consideraban muchas veces incultos, que no sabían hablar bien ni siquiera el arameo, que era su propia lengua. Así que esto fue también un elemento muy especial, muy impactante. De hecho, se dice que los judíos piadosos de todos los lugares escuchaban hablar en su propio idioma y se preguntaban, ¿pero esto qué significa, no? Entonces, esto me hacía pensar en que realmente lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer es inimaginable, o sea, va mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar o incluso imaginarnos. Entonces hemos visto estos tres elementos, ¿no? Viento, lenguas de fuego y lenguas, idiomas, como idiomas. Pero luego también hay otros elementos invisibles que no son tan palpables, ¿no? De los que también provee el Espíritu Santo cuando desciende. Ya hemos dicho, fue un evento espectacular y sobrenatural con eso, cosas que de por sí no son sobrenaturales, pero Dios lo hace sobrenatural a la hora de juntar estos elementos. Pero lo que realmente trascendió la vida de los que estaban allí fue lo que no se veía, pero de lo que también se encargó el Espíritu Santo. Un comentarista explica sobre esta trascendencia, dice, hasta ahora, en todo tiempo, el Espíritu de Dios podía estar con o entre su pueblo, pero el bautismo de la Iglesia en el día de Pentecostés hace posible algo mayor aún, pues según palabras del Maestro en Juan 14:7, el Espíritu que estaba con los suyos había de estar luego en ellos, como residente celestial. El Espíritu que antes revestía a los siervos de Dios con potencia y sabiduría según la obra que habían de realizar, se digna ahora a posesionarse del corazón de los suyos, los miembros en particular de la Iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo está limitado a ciertas personas, a ciertas ocasiones, ¿no? Pues a reyes, a grandes profetas, pero no a personas de a pie. No, tú y yo probablemente no hubiésemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Además, se manifiesta de forma inconstante, ¿no? Sin embargo, a partir de ese momento, a partir del momento que hemos leído, el Espíritu Santo viene a habitar en aquellos que creen en Jesús y que decidan seguirle, ¿no? De manera que se convierte en algo presente y continuo en la vida de la primera Iglesia. Hasta ahora no podían experimentar el Espíritu Santo en todo momento, pero ahora el Espíritu provee de presencia y continuidad. También, por medio del Espíritu Santo, Rubén ha hablado mucho de ello, reciben poder. Y Ismael la semana pasada mencionaba el hecho de eso, de recibiréis poder, y decía sobre ello que el poder está directamente relacionado con la capacidad de testificar, de hablar sobre las buenas nuevas de Jesús. O sea, el Espíritu Santo realmente desciende con una misión, la de dar poder, la de capacitar, la de equipar a la Iglesia para poder cumplir con la encomendación que Jesús les había dado. La gran comisión que Jesús da a sus discípulos, ¿no? En Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. En Pentecostés vemos que Dios está dando el elemento principal para que la misión pueda llevarse a cabo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y fijaos que, como hemos leído ahora, en la Gran Comisión se dice haced discípulos a todas las naciones. Y es llamativo que en este capítulo de Hechos los primeros creyentes empezaron a hablar en diferentes lenguas, ¿no? En diferentes idiomas. O sea que aquí ya se estaba confirmando que el llamado era a ir a todo el mundo y que Dios estaba proveyendo ahora las herramientas para poder hacerlo. Probablemente los discípulos no sabrían ni cómo llegar, ¿no? A todo el mundo. Sin embargo, aquí Dios estaba demostrando que Él les daba el poder para poder desarrollar esta misión. ¿Qué sentido si no tendría que empezasen a hablar idiomas, ¿no? Pues precisamente el de remarcar que las buenas noticias no eran solo para los judíos, sino que eran para todo el mundo y que les estaba capacitando para ir a todo el mundo.
Y de hecho, esto es algo que ha seguido haciendo. O sea, quizás lo vemos muy lejano, ¿no? Pero a día de hoy tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Y no solo en nuestro idioma, sino en muchísimas versiones de nuestro propio idioma para que lleguemos a entender mejor la Biblia. Y todavía hay muchas lenguas que no tienen Biblia en su propio idioma, pero que hay organizaciones que están trabajando para desarrollar estas Biblias, ¿no? Y que de esta manera todo el mundo pueda tener acceso a la palabra del Señor, para que llegue a todo el mundo. Así que esto también nos hace pensar que aquello que parece tan lejano, ¿no? O que se quedó allí en el capítulo 2, de hecho, todavía lo sigue haciendo el Señor. Todavía sigue trabajando de la misma manera, aunque los medios sean diferentes. Así que con todo esto vemos que el poder de Dios realmente no tiene limitaciones a la hora de ser utilizado. Si Dios fue capaz de hacer que personas consideradas incultas pudieran hablar en lenguas que no conocían, de las que no sabían hablar, o si Dios ha obrado para que podamos tener la Biblia, ¿no?, en nuestras manos, en nuestro idioma, ¿qué no puede hacer en nosotros, ¿no?, en ti o en mí? Y de hecho, los que me conocéis un poco sabéis que soy una persona tímida y tiendo a ser de pocas palabras, ¿no? Y yo creo que por eso se me seca tanto la garganta cuando llego aquí, porque no estoy acostumbrada a hablar tanto rato seguido, ¿no? Pero si estoy aquí es porque realmente el Espíritu Santo me capacita para hacerlo y puedo hablar. Si no, si fuese por mis propias fuerzas, es que no podría deciros ni una sola palabra. Entonces, a veces pensamos, y me incluyo en ello, que no estamos hechos, ¿no?, para expandir el Evangelio, o al menos no de forma verbal, ¿no? Que nuestro carácter a veces nos impide hacerlo y que no tenemos conocimientos suficientes, que somos tímidos o simplemente que el mundo realmente pues, no quiere hacernos caso, no quiere escuchar, ya conoce demasiadas cosas, ¿no?, y no tiene interés. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo está obrando para que su mensaje sea esparcido a todas las naciones y capacita para que llevemos el mensaje a todas las naciones. Y naciones es a todas las personas. Y no estoy diciendo que mañana cojamos una Biblia y vayamos parando a todo el mundo, ¿no?, por la calle y predicando o explicando, ¿no? También la semana pasada se decía que nuestro entorno, ¿no?, el lugar en el que Dios nos ha puesto, esas son las naciones, ese es nuestro campo de misión. Y Dios da dones diferentes a cada uno por medio del Espíritu Santo. O sea, no todos tenemos la capacidad de hablar abiertamente o de... Conozco personas que tienen una facilidad, que enseguida sacan el tema de Dios o enseguida le ven la relación y consiguen evangelizar, en 2 minutos, ¿no? Hay otras personas que les cuesta más, a mí me cuesta más hablar y quizá tardo más o necesito otros procesos, ¿no? Pero el Espíritu Santo dota de dones diferentes a cada uno. En ello está también la riqueza de la Iglesia, en que cada uno nos ha dado algo especial para usarlo y que juntos, como Iglesia, como cuerpo, podamos trabajar para alcanzar a más personas. Lo que a uno le va bien, a otro igual no le va tan bien, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tenemos esas diferencias a la hora de trabajar. Entonces, el tercer elemento que provee el Espíritu Santo, ¿no?, es de la unidad de la Iglesia, ¿no?, de que todos como cuerpo podamos trabajar juntos en la misión, con un mismo objetivo. Y es curioso porque hace meses estuve en Santa Coloma predicando sobre la Torre de Babel y es un pasaje donde también, Dios hace, ¿no?, que el pueblo, los descendientes de Noé empiecen también a hablar diferentes idiomas, en este caso para frustrar los planes de construir la torre, ¿no? Y Ernesto Trenchard dice sobre esto, un comentarista, dice: los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como una deliberada y dramática inversión de la maldición de Babel. En Babel, las lenguas humanas fueron confundidas y las naciones fueron dispersadas. En Jerusalén, la barrera lingüística fue vencida sobrenaturalmente como señal de que en adelante las naciones serían reunidas en Cristo, lo cual prefigura el día cuando la compañía de los redimidos será tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Además, en Babel la tierra intentó con soberbia ascender al cielo, mientras que en Jerusalén el cielo humildemente descendió a la tierra. Es decir, en Babel
Las lenguas sirvieron para dispersar al pueblo y así, de forma forzosa, tuvieron que sí o sí cumplir con el propósito que Dios había marcado, no en quedarse en un mismo sitio, sino en llenar la tierra, fructificarla y esparcirse, ¿no? En cambio, en Pentecostés, las lenguas sirven para unir a la Iglesia en una sola, de forma universal, llegando así a cumplir con la misión de que todas las naciones de la tierra oigan de Cristo y su obra de salvación. Dios ha enviado al Espíritu Santo para que como Iglesia, como he dicho, unidos en un solo cuerpo, estemos preparados para dar testimonio de su obra, de su verdad, que es la única verdad. Pero tengo que añadir que somos responsables de que el Espíritu Santo se mantenga a pleno rendimiento trabajando en nosotros. Esto no es algo que el Señor envía y ya tenemos al Espíritu Santo y ya podemos relajarnos. El bautismo del Espíritu no es lo mismo que la plenitud del Espíritu. El Señor envía al Espíritu Santo. Cuando alguien se convierte, el Señor provee, ¿no?, de esta relación, de tenerle a Él dentro de nosotros, ¿no?, y somos llenos de Él, pero debemos alimentar al Espíritu para que precisamente su poder se manifieste en cada uno de nosotros, ¿no?, para que nuestros dones puedan ser usados. Y sobre esto también el comentarista Trenchard dice lo siguiente, creo que esta la tengo aquí. Dice, la plenitud del Espíritu se relaciona con el bautismo del Espíritu, pero no hemos de confundir los términos. El bautismo hace posible la plenitud espiritual de todos los miembros del cuerpo de Cristo, pero estos podrán admitir en sus vidas elementos que entristezcan al Espíritu, en cuyo caso habrá manifestaciones de plenitud. La provisión para esta plenitud se ha hecho ya, pero los cauces por donde fluye el poder podrán quedar obstruidos y cada creyente es responsable para dejar libre curso a la potencia de Dios por los medios que las Escrituras indican. O sea, si tenemos una planta bonita, verde, frondosa, ¿no?, pero no la regamos o no le damos los cuidados que necesita, al final se seca, se pudre o se muere. Y tengo mucha experiencia en esto porque no me sobreviven ni los cactus, que mira que es fácil cuidar a un cactus, pero cuando te dan algo tan bonito y no lo cuidas, al final se seca, se muere. Jesús es el que dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no podéis hacer nada. O sea, hay una responsabilidad personal a la hora de ser llenos del Espíritu Santo. El Señor ha provisto de Él mismo, ¿no?, en nosotros, pero somos nosotros los que tienen que preocuparse de mantener esa relación viva con Él. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu? ¿No? Pues lo acabamos de leer, permaneciendo en Cristo. Al final, sabemos dónde encontrar a Jesús, sabemos dónde aprender de Él, ¿no? Y debemos permanecer en Él para que la llama del Espíritu Santo pues siga viva en nosotros, ¿no? Y algo que podemos preguntarnos es si el Espíritu Santo se tiene que sentir siempre. No sé si alguna vez os ha pasado de decir, es que ahora mismo no siento, ¿no? O si tenemos expectativas de sentir o de experimentar físicamente al Espíritu Santo. Hay denominaciones que sí que creen que el Espíritu Santo desciende, ¿no?, en momentos puntuales o en ciertas ocasiones. Nosotros esperamos sentir esa plenitud para ponernos a trabajar. O sea, necesitamos sentir constantemente que el Espíritu está aquí. A veces el enemigo utiliza eso, el hecho de que no sentimos a Dios, de que no sentimos, ¿no?, ese entusiasmo, ese fuego, esa fuerza, ¿no?, para dejar de orar o para dejar de leer. O sea, a veces sentimos que Dios está lejos y así dejamos, ¿no?, de relacionarnos quizá con Él. Es como, bueno, el Señor está lejos, ahora mismo no es el momento, ¿no? Pero debo decir que el Señor nunca se aleja de nosotros. O sea, Él realmente es fiel y ha prometido permanecer a nuestro lado. Como leíamos en la Gran Comisión antes, en el versículo 20 dice, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo.
Y esta promesa se cumple por medio del Espíritu Santo. Jesús vino a habitar entre nosotros y por medio de su Espíritu habita en nosotros también. Entonces, no podemos esperar sentir grandes emociones todo el rato, sentimientos, o no significa que porque hoy el culto haya sido la música, la predicación ha sido de 10, hoy salgo, vamos, pletórico, ¿no? Entonces significa que eso, hoy estoy lleno del Espíritu, o que el devocional de esta mañana, el Señor me ha hablado un montón. El Señor realmente permanece igual en todo momento. O sea, debemos tener la capacidad racional, como digo aquí, experimentar al Espíritu Santo en lo racional, ¿no? La capacidad racional de saber que el Señor permanece igual. O sea, y que está a nuestro lado. Entonces tenemos que ser constantes y dedicarnos a una vida de plenitud espiritual a pesar de las circunstancias, a pesar de los sentimientos, a pesar de lo que podamos pensar que estamos teniendo dentro, ¿no? El Señor permanece igual, no cambia, y somos nosotros los que realmente, cuando decimos que no estamos llenos del Espíritu, quizá nos estamos alejando de Él. No hace falta sentir en todo momento una montaña rusa de emociones, sino que tenemos que saber con la cabeza, con lo que conocemos, que el Señor permanece igual. Entonces, es nuestra responsabilidad mantener viva la llama del Espíritu Santo. Así que si estáis en ese punto de decir, me siento lejos del Señor, o el Señor ahora mismo está haciendo cosas conmigo que no entiendo, que es lícito estar mal, o sea, es lícito estar triste, es lícito, pero no permitáis que el enemigo os haga creer que Dios se ha alejado de vosotros, porque el Señor promete que es fiel y que permanece a vuestro lado en todo momento. Así que eso, si estáis en ese punto, por favor, hablar con alguien o pasar más tiempo con el Señor, porque os aseguro que lo vais a notar. Y también, si no estáis también poniendo vuestros dones a disposición de la Iglesia, también es un ánimo para que podáis ofrecerlos, ¿no? Entonces, por último, me gustaría acabar con el versículo 13, que dice sobre los acontecimientos que habían visto en Pentecostés, sobre que la gente hablase en diferentes idiomas. Se dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y esta frase a día de hoy podríamos actualizarla y decir, lo que pasa es que a estos les han lavado el cerebro. Lo que pasa es que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Lo que pasa es que estos son radicales. O lo que pasa es que no se han enterado que la Biblia es un libro de ciencia ficción. Y a veces nos da miedo que piensen todo eso de nosotros, ¿no? A veces hay gente que no, que le da igual, ¿no? Pero por lo general los seres humanos queremos ser aceptados y no nos gusta que nos digan o que piensen de nosotros todo eso, ¿no? Que estamos borrachos, que nos hemos dejado engañar, que somos gente que no piensa, que tenemos miedo, que por eso actuamos o creemos, ¿no? En lo que creemos. Y siempre encontraremos a personas que intenten apagar el fuego que el Espíritu Santo ha posado sobre cada uno de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad, como he dicho, mantener ese fuego vivo, iluminando para transformar a aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Y nada, concluyo. El Señor ha provisto de su presencia constante en nosotros, como hemos visto, de su poder, y nos ha dado la unidad de la Iglesia para que podamos llegar a cumplir con su misión para nosotros. Así que si la obra del Espíritu Santo pudo hacer que gente inculta hablara en lenguas desconocidas, ¿qué no puede hacer en nosotros? Así que os animo a que creáis en esto, a que creáis en el poder que el Señor puede hacer en nosotros y que lo pongamos a disposición, que tengamos las ganas de salir a cumplir con la misión que el Señor nos ha dado, porque nos ha capacitado y nos ha dado el poder de hacerlo. Amén.